En el año 1812, la tierra, que ahora es Bolivia, estaba todavía bajo el control de la corona española. En esa época había batallas por la independencia. Morían muchas personas en esas batallas y el día 27 de mayo de 1812 había un grupo de mujeres cochabambinas que decidieron luchar por su ciudad. En la colina que se conoce como la Coronilla, cientos de mujeres murieron a manos de las fuerzas realistas. En homenaje a esas mujeres valientes, se recuerda esa fecha, 27 de mayo, como el Día de la Madre Boliviana. Según la legislación social boliviana, festejar el Día de la Madre representa no solo rendirles honores a las heroínas de la Coronilla, sino también rendirle homenaje especial a todas las madres que día tras día demuestran su heroísmo y su entrega por amor a los demás, aunque no sea en un campo de batalla. Eso se dice bien y queremos decir feliz día a las madres y gracias por todo lo que hacen. Menciono este ejemplo histórico no solo porque me gusta la historia, sino que este hecho ha dado forma a la historia boliviana. Aun si no sabían estos hechos, este evento de las heroínas ha formado parte de la historia de Bolivia. De la misma forma, aquí en la iglesia somos formados por una historia, pero esta historia atraviesa miles de años y no es una historia cualquiera. También tiene sus héroes y heroínas cuyos cuentos se encuentran aquí en la Biblia. Aun si no conocen aun si no han escuchado de estos personajes, han dado forma a la historia, a la narrativa que Dios está escribiendo en nuestro mundo. Siendo que mañana es el Día de la Madre, vamos a estudiar el ejemplo de una madre que se llama Ana. Su historia se encuentra en el libro de 1 de Samuel, capítulo 1. 1 de Samuel, capítulo 1. Si tienen sus Biblias, les voy a invitar a abrir a este capítulo. Mientras están buscando, quiero mencionar que este mensaje no solo va a aplicar a las madres. Tal vez va a resonar más con ustedes, las madres, pero todos los creyentes podemos aprender de los antepasados de la fe. Las madres son un pedazo esencial, muy importante en el cuerpo de Cristo. Pero todos que somos parte del cuerpo podemos aprender de los ejemplos de nuestros antepasados. Entonces vamos a ver a través de la vida de Ana, a través de su maternidad, cómo su maternidad y su vida nos apunta al Evangelio. Entonces voy a leer 1 de Samuel capítulo 1, versículos 1 a 28. Si tienen sus Biblias, les invito a leer mientras que yo leo. Comenzando con el versículo 1. Hubo un varón de Ramataim de Sofrim, del monte de Efraín, que se llama Elcaná, hijo de Joram, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Sur Efraíto. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcaná ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana
daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcaná, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordes de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcaná se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio la luz a un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto le pedí a Jehová. Después subió el varón Elcaná con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y que se quede allí para siempre. Y Elcaná su marido le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo detestes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. No. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, y yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por ese niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová. Y adoró allí a Jehová.
Oremos. Señor Jehová, te damos gracias por el ejemplo de esta mujer, de esta madre valiente, cuya vida nos apunta a tu evangelio. Te pido que esta mañana puedas hablar a nosotros por medio de tu palabra y por tu espíritu. Señor, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de todo nuestro corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. En la Biblia judía, el libro de Samuel, primero de Samuel, cae justo después del libro de los jueces. La semana pasada, el pastor Edgar nos enseñó que el libro de los jueces nos enseña las consecuencias del olvido del Señor. ¿No? Había asesinato, abuso sexual, una guerra civil. El libro de los jueces termina con un versículo clave que dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, el contexto del primer libro de Samuel es una época trágica de incredulidad y pecado. Usualmente en la Biblia, después de tanto pecado, el próximo paso en la narrativa es el juicio del Señor. Pero en cambio, tenemos aquí algo diferente. Tenemos una historia de una familia piadosa en medio de toda la incredulidad. Una familia que tomó en serio su identidad como levitas o ministros de Dios en el Antiguo Testamento. Ellos no son una familia espectacular, sino personas normales como tú y yo. Elcaná era un levita de la campiña y cada año iba con su familia, como dice el texto, a Silo, un lugar mencionado en Jueces 21:19, que dice: allí había cada año una fiesta solemne de Jehová. En ese periodo, el sacerdote fue Elí. Los sacerdotes estaban a cargo de los sacrificios y el cuidado de la casa de Dios. A continuación, en capítulo 2, aprendemos que los hijos que menciona eran hombres, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. También menospreciaban las ofrendas de Jehová. Es triste, ¿no?, que los sacerdotes se comportaban así, pero en la época de los jueces no es nada fuera de lo normal. Este es el escenario que el autor nos da en los primeros versículos. Vamos a ver ahora 4 aspectos de la vida, de la maternidad de Ana y cómo su vida nos apunta al Evangelio. Comenzando en versículos 3 y 4, la descripción de esa familia, conocemos a 2 mujeres, una llamada Ana y la otra Penina. En aquel tiempo, bajo la ley de Moisés, la poligamía fue permitida, pero no fue el diseño de Dios y siempre llevaba problemas, como vemos entre estas 2 mujeres. Es probable que Elcaná se había casado con la segunda, con Penina, porque como dice en versículo 5, a Ana Jehová no le había concedido tener hijos. Literalmente, él había cerrado el vientre. Después de los versículos, el libro se estrecha y el enfoque está en Ana, esa mujer estéril. Esta realidad de su esterilidad la entristecía. Dice el texto en versículo 7 que no comía y que lloraba. Y en versículo 10 que tenía amargura de alma. Una de las consecuencias del pecado de la primera madre, el primer padre en Génesis 3, es el dolor en los preñeces y el dolor en dar la luz. Aunque Génesis 3 no menciona la esterilidad, supongo que esto también es parte de ese dolor, un resultado del pecado.
Mi padre, que es ginecólogo, muchas veces ha trabajado tiene pacientes, mujeres que luchan con la esterilidad, y dice que no solo es un tiempo de dolor, es un tiempo de dolor emocional y hasta espiritual. Eso debía ser el caso de Ana. Ella conoce el dolor y conoce la pena que ha resultado de la caída de los primeros humanos. Otra consecuencia del pecado es conflicto entre personas. Aquí se ve también entre las dos mujeres. Dice que Penina la irritaba, enojándola y entristeciéndola. ¿No? El bullying no es algo nuevo. Por lo menos el esposo la apreciaba a Ana. Dice, le daba un doble parte del sacrificio. Pero Elcana, el esposo, no podía resolver el dolor y el conflicto de su esposa. Ana necesitaba una solución más allá de cualquier persona humana. Ella necesitaba la intervención de Dios mismo. Entonces aquí en los primeros 8 versículos vemos que la maternidad de Ana nos muestra la pena del pecado. Tal vez algunos de ustedes han experimentado los mismos dolores y penas de esterilidad. Tal vez hay conflictos en su familia. Tal vez su madre ya ha fallecido. La realidad es que para muchos el Día de la Madre puede ser una ocasión de mucha tristeza. No vamos a decir que cada cosa que sufrimos es una consecuencia de un pecado específico que hemos cometido. Si fuera el caso, no podríamos superar cualquier situación en nuestra propia fuerza. Sin embargo, cada uno de nosotros sufrimos los efectos del pecado, porque es algo que hemos heredado. El pecado y los resultados del pecado están en nuestro ADN. Salmo 51:5 dice, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Hombres como mujeres somos pecadores. Cometimos errores intentando ser nuestros propios dioses. Y también sufrimos la maldición del pecado original. Vivimos en un mundo caído donde hay mucho dolor y mucha pena. Cada persona lleve un dolor que no se puede superar con ningún remedio humano. Aun si no han experimentado los mismos dolores de Ana, cada persona experimenta el dolor. Y cada persona tiene que enfrentar el dolor más profundo, que es la muerte. Como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Vivimos en un mundo de dolor y de pecado. Pero la historia de Ana también nos muestra la importancia de la oración y la fe, como vemos en versículos 9 a 18. Ana no le deja que su dolor le define. En cambio, en versículo 9 dice que se levantó y fue al templo. Al principio, ella lloró abundantemente, porque todo su ser era amarga. Su alma, todo su cuerpo era amarga. No esconde entonces sus sentimientos ante Dios, sino le deja ver todo, porque Él ya sabe todo lo que está experimentando. Y después, en versículo 11 dice, hizo voto, diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares de mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordes de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ella le pide a Dios un hijo.
ora con humildad, refiriéndose a sí mismo como a la sierva de Dios. No se atreva a mandarle a Dios lo que tiene que hacer. Tampoco trata de superar su propia situación con su fuerza. En cambio, su poder y su fuerza se encuentra en Dios. Le promete que dedicaría a Jehová ese niño si Dios se la diera. Entonces, al nacer el hijo en una familia de los levitas, Samuel sería obligado desde los 25 o 30 años al servicio, al ministerio de Dios. Pero también dice que cuando dice no pasaría navaja sobre su cabeza, significa, como en Números 6, que sería nazareno, con lo que su infancia misma sería sagrada. Entonces, básicamente dedicaría a su hijo al Señor desde el principio. También, como leímos, Elí, cuando la ve, él piensa que ella está emborrachada. No solo oraba con sus labios, ¿no? Fue una oración privada, no con palabras audibles. Eso nos deja la impresión, la triste impresión, que el tiempo de conversación en plegaria con Dios era poco común en Silo, en la época de los jueces. Si un hombre como Elí, el sacerdote, se podía permitir sospechar e interrumpir bruscamente la oración de Ana, suponiendo que estaba ebria. Interesantemente, lo mismo pasa en el libro de los Hechos, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos en el día de Pentecostés. Hechos 2, 12 a 13, dice que los observadores estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de vino. No podían explicar de forma humana lo que estaba pasando por el Espíritu Santo. Es como aquí. Pero después Ana le explica al sacerdote, a Elí, dice, no estoy ebria, sino que estoy orando en espíritu. Él le responde, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Esos versículos entonces en primer lugar nos muestran la importancia de la oración auténtica. ¿Cómo respondemos nosotros a los dolores que experimentamos? ¿Rechazamos a Dios y le culpamos? ¿Es ponernos cerca y intentar superar nuestra situación con nuestras propias fuerzas? ¿O es responder como esa madre, acudiendo a Dios con humildad y con oraciones auténticas? En lugar de atar más y más apretadamente la carga al hombro, ¿por qué no descargarla sobre el Señor en la oración? La oración, como dice Mateo Henry, es como un bálsamo para el corazón de una persona piadosa. Pero estos versículos también nos muestran la importancia de la fe. Versículo 18, creo que es muy importante, dice que se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. ¿Por qué tan importante? No está, y dice que ya no está triste, pero eso no es porque había comido, sino porque había confiado en la palabra de Dios. Cuando ella se fue del templo, en ese momento no estuvo embarazada. ¿No? Tenía que todavía actuar, pero tenía fe en lo que Dios le había dicho. Tomó por cierto la palabra dicha por el sacerdote. Por la fe de esa madre en la palabra de Dios, eventualmente, unos meses después, dio la luz a un hijo que
llegaría a ser un gran profeta en Israel. Él sería el profeta de nombrar al primer rey de Israel. Pero siglos después de Ana, habría otra mujer llamada María. Ella también daría la luz a un hijo, pero un hijo de mucho más importancia de Samuel. Su hijo no solo sería profeta, sino también el sumo sacerdote y el rey de Israel. Su hijo sería Jesucristo, el Hijo de Dios, el cumplimiento de todas las promesas de Jehová. Y Jesús, como dice Juan 1:14, es la palabra de Dios hecha carne. Hebreos 1:2 dice que Dios en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios ha elegido a venir a nosotros en Cristo para experimentar nuestros dolores, nuestras penas como ser humano. Y estos los llevó a la cruz. Él murió por nuestros pecados y murió sintiendo nuestros dolores. Pero eso no fue para nada, porque Jesús también 3 días después resucitó. Un evento que ha revertido el poder de la muerte y el dolor del pecado. Este es el corazón del Evangelio. Es lo que Ana anticipaba con su fe en la palabra de Dios, pero es lo que ahora nosotros sabemos como realidad. Nosotros también, entonces, si tenemos fe en Jesús, la palabra hecha carne, podemos vivir una vida de esperanza. Una vida no definida por los dolores y las penas, sino por la identidad que Él nos da como hijos y hijas adoptados a la familia de Dios. La fe cambia la trayectoria de la vida. Pero la historia no para allí. Mira conmigo también, en el tercer lugar, el ejemplo de Ana. Su maternidad nos muestra la importancia de la fidelidad. Ana, habiendo creído, ahora actúa según su fe. Ella concibió y dio la luz a Samuel, cuyo nombre significa escuchado por Dios o pedido a Dios. Pero ahora Ana tiene que hacer el seguimiento de su compromiso. La fidelidad sigue la fe. Ana no subió con su esposo los próximos años para poder criar a Samuel y dedicarlo al Señor tan pronto como sea posible. No negó ir al templo por razones egoístas, sino porque tenía responsabilidad a su hijo. Y es interesante también el esposo, parece que él ha aprendido, él es sabio porque ha escuchado a su esposa. Dice, haz lo que bien te parezca, pero añade, solamente que cumpla Jehová su palabra. La pareja, los dos, están sometidos a la palabra de Dios, como cada pareja cristiana debe estar. Ana entonces criaba al niño y cuando cumplió el tiempo, fue otra vez a Silo con los sacrificios mandados por Dios. Y ahora hace otra cosa difícil. Dedica a su hijo unigénito al Señor. Ella tenía que sacrificar muchas de las experiencias felices de ser madre. Tal vez iba a recibir más persecución de su rival Penina, pero había prometido a dedicarlo al Señor y la fidelidad es más importante que la felicidad temporánea. Sobre todo, su fidelidad es una respuesta de la gracia del Señor. Termina en versículos 26 y 27. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová.
todos los días que viva será de Jehová. Ella nos muestra la importancia de la fidelidad. Para nosotros, ¿qué significa entonces vivir con fidelidad? Primero, hablando a las madres, recuerden que sus hijos son una bendición del Señor. El trabajo de madre, como saben, no es fácil. Hace unas semanas mi hermana y yo somos mayores y fuimos a casa de mis papás para cuidar a mis hermanitos. Son adoptivos y mis papás fueron a una conferencia. Mi madre nos dijo unos días antes que tomen nuestras vitaminas y que descansemos. Porque cuando llegamos había un horario de 3 páginas con todo lo que había que hacer. Llevarlos al colegio, preparar su almuerzo, llevarlos a la práctica del fútbol, preparar la cena. Había mucho trabajo y me di cuenta después de que el trabajo de ser papá o mamá no es nada fácil. Creo que todos estábamos listos para el retorno de mis papás. Pero tampoco, entonces ustedes saben que el trabajo de padre o de madre no es nada fácil. Tampoco ser madre significa que sus hijos van a resultar como Samuel, siendo ministros a Dios. Hasta no se puede garantizar que los hijos van a llegar a tener una vida comprometida al Señor, comprometida al Señor, como el ejemplo de Timoteo, cuya madre y abuela le enseñó la fe. Sin embargo, vivir con fidelidad para las madres cristianas significa que tienen responsabilidad de criar a los hijos en la disciplina del Señor, como instruye la palabra de Dios, y seguir orando, sea lo que sea, pase lo que pase, seguir orando por ellos. La disciplina no solo significa corregir mal conducto, sino también entrenar a los hijos a reconocer las prioridades de Dios y entender su amor. En Deuteronomio 6, Moisés da al pueblo de Israel instrucciones, Dice que el primer mandamiento que Jesús dice en Mateo 22, el primer y más importante mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y justo después, Moisés dijo, y estas palabras que he dicho, yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantas. Entonces, en otras palabras, la disciplina es algo con todo el tiempo. Prácticamente hay cosas prácticas que pueden hacer. Tal vez es tener una devoción familiar, o enseñar a los hijos a alabar, traerlos al culto de adoración, orar con ellos, escribirles una carta de ánimo, una nota de ánimo. Pero también pueden demostrar la fidelidad en las cosas rutinarias y ordinarias. A veces pensamos que esas cosas, las cosas que mencioné, por ejemplo, preparar el almuerzo, llevarlos al colegio, las cosas diarias, tal vez pensamos que no son tan dignos, que no son importantes, pero en realidad lo son. Martín Lutero dijo que el ministerio de una madre que cambia los pañales de un bebé tiene la misma importancia que el trabajo de un pastor. Lo más importante es ser fiel en cualquier ministerio, cualquier trabajo que Dios le ha dado. Sus niños van a ver cómo viven, Vamos a ver cómo luchan por tu matrimonio, cómo se relacionan con los demás, cómo se hacen sacrificios por los demás. Estas cosas diarias, cómo viven sus vidas diarias, son importantes. Si yo pudiera darles un formulario perfecto
para ser madre cristiano o padre cristiano lo haría, pero este formulario no existe, porque cada hijo, cada niño, cada niña es diferente. Por ejemplo, mis papás tienen que criar a mis hermanos adoptivos de una manera diferente que criaron a mi hermana y a mí. Eso requiere mucha sabiduría. Tal vez en este punto están pensando, yo no puedo, ¿no? Es demasiado fácil. O tal vez se preocupan, ¿qué tal si me equivoco? Y si están pensando esto, tienen razón. Porque no van a ser la madre perfecta. No pueden. Van a cometer errores. En realidad, como dice Rosa Moore, la maternidad cristiana comienza no cuando sabemos qué hacer, sino cuando no lo saben. Guían a sus hijos de manera cruzcéntrica cuando admiten que no saben qué hacer y que tienen que depender de su propio Padre por su gracia y su poder. Rosa Moore dice, bendecimos a nuestros hijos modelando la madurez cristiana y también modelando la dependencia de Dios. Como mencioné al principio, el ejemplo de la maternidad de Ana no solo se aplica a las madres biológicas. La familia de Dios no se define por la sangre de los padres, sino por la sangre de Jesucristo. Jesús mismo dijo en Marcos 3:35 que todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es su hermano, su hermana y su madre. La cruz da otra definición a la familia. Por eso no existe un cristiano sin hijos. Si usted es cristiano, es parte de la familia de Dios, de la iglesia. Y dentro de cada generación, Dios trae a hijos a esta familia. Entonces, el principio de vivir con fidelidad es algo que aplica a todos los cristianos. No significa que tienen que ser voluntarios en la escuela dominical cada domingo, pero sí significa que tienen que ser fieles con las responsabilidades que Dios te ha dado, tal como Ana. Pregúntense, ¿cuáles son las bendiciones que Dios me ha dado? ¿No? ¿En qué temporada de la vida me encuentro? ¿Cómo puedo yo ser fiel? ¿Cómo Dios me está llamando? Tal vez va a ser como una de mis profesores. Ella nunca se ha casado, no tiene hijos, pero ella nos llama a nosotros, sus estudiantes, sus hijos en la fe. ¿No? Hasta me ha escrito un email animándome y está orando esta mañana por el sermón. O tal vez sería invertir en la vida de un niño o una niña en la iglesia, orando por ellos, siendo ejemplo en tu conducta y tu servicio. Podría ser que trabajes en un orfanato o en un lugar donde no hay iglesia. Hay muchas maneras que Dios va a usarlos. Sea lo que sea, cada persona que ha encontrado la gracia de Cristo tiene la responsabilidad de vivir con fidelidad al Señor. Como nos exhorta Hebreos 10:23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. En los dos casos, para las madres y para cada creyente, la fidelidad va a requerir sacrificios. Pero esto es posible porque Jesús nos prometió el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, en nuestras debilidades, cuando no sabemos qué hacer, podemos confiar que el Espíritu Santo intercede por nosotros, como dice Romanos 8. La importancia es que dependemos de Él en nuestros ministerios. Finalmente, con el último versículo 28,
vamos a terminar con un punto más de Ana. Este versículo dice que el Samuel, el hijo, después de llevarlo al templo, lo adoró allí. Y justo después, aunque no hemos leído en el segundo capítulo, Ana alaba al Señor. Hay un himno de alabanza. Ella dice en los primeros 2 versículos de capítulo 2, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. Y no hay refugio como el Dios nuestro. Ella termina en la adoración. Ese cántico de alabanza es importante en sí mismo, pero algunas de esas mismas palabras son las palabras que María, siglos después, dijo, que ella cantó antes del nacimiento de Cristo. Suponemos que había mucho más que sucedió en la vida de Ana que no está escrita en la Biblia. Pero el autor de este libro vio que quería que termine, ¿no?, el ejemplo de la vida de Ana con adoración. Él nos lleva a la cima de adoración. Entonces, en solo 2 capítulos, hemos conocido a una mujer valiente que conoce las penas y los dolores de la caída, que ora con humildad y que tiene fe en Dios, que vive con fidelidad cumpliendo sus compromisos y cuya vida termina en alabanza. Desde la pena hasta la alabanza, su vida es una de gracia. Desde la pena hasta la alabanza, su vida nos apunta a la narrativa de Dios. Al final, la maternidad sacrificatoria de Ana es muy importante. Ella no ignora las dificultades que hay en la vida. Tampoco intenta mejorar su vida en sus propios esfuerzos. En cambio, su vida es como un letrero que nos apunta al Evangelio de Jesucristo, el Mesías prometido que sufrió como nosotros, por nosotros, y se negó a sí mismo para revertir la maldición del pecado. Cristo es quien nos lleva desde la pena hasta la alabanza. No sé en qué parte de la historia se encuentran ustedes esta mañana. ¿Estarán luchando con pecado? ¿Estarán sintiendo las penas del mundo? ¿Estarán pidiéndole a Dios un milagro? ¿Estarán viviendo una vida, tratando de vivir una vida de fidelidad por la ayuda del Espíritu Santo? Cada etapa tiene sus dificultades y va a seguir así por el resto de esta vida. Pero vamos a terminar considerando las palabras de Jesús en Juan capítulo 16, versículos 21 y 22. Él también compara la vida a la de una mujer, una madre. Dice así: la mujer, cuando da la luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará el gozo. Si usted es parte de la familia de Cristo, viviendo en su historia, van a llegar como Ana a la cima de alabanza. Y algún día,
estaremos todos juntos, las madres fieles, tanto como los padres, los hijos y las hijas, alrededor del trono, cantando con las multitudes, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza y la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muchas gracias por la vida de tu sierva Ana esta mañana. Gracias, Señor, por que su vida nos muestra que en realidad vivimos en un mundo caído, donde hay muchos dolores y muchas penas. Señor, pero también nos muestra que podemos acudirnos a ti, que podemos confiar en tu palabra y que también nos apunta al Evangelio de tu Hijo Jesús, la palabra hecha carne, que murió por nosotros y que resucitó para revertir la maldición del pecado. Señor, en esta mañana queremos darte la alabanza. Te pido que mueves por tu Espíritu Santo en nuestro corazón, que podamos alabarte, rendirnos ante ti. Eso te pido en nombre de Jesús. Amén.